Hoy vamos a embarcarnos juntos en un viaje de descubrimientos que toca profundamente nuestras almas y corazones. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado qué realmente sucede después de que partimos de esta vida? Esa pregunta, que resuena en cada uno de nosotros, lleva un peso emocional inmenso. Al fin y al cabo, ¿qué nos espera del otro lado? ¿Existe realmente un cielo o un infierno? ¿Reencarnaremos? ¿O todo termina en el silencio eterno? Permítanme guiarlos por un camino de revelaciones que traerá claridad a estas dudas. Vamos a explorar las diferentes creencias que impregnan nuestra sociedad y a descubrir lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el misterio de la muerte. Prepárense, porque cada paso que daremos juntos estará cargado de emoción y urgencia. ¿Sabían que una encuesta realizada en Estados Unidos reveló que alrededor del 80% de las personas creen en la vida después de la muerte? Sí, mis hermanos, la mayoría de las personas alrededor del mundo tienen una convicción profunda de que el alma es inmortal. Algunos creen que, después de la muerte, el alma va al purgatorio para purificarse de los pecados antes de ir al cielo. Otros creen que reencarnaremos, volviendo a vivir en otro cuerpo aquí en la tierra, y aún hay aquellos que esperan dormir en sus tumbas hasta el glorioso regreso de Cristo. Estas creencias, aunque variadas, reflejan la misma sed de respuestas y el deseo de entender el destino final de nuestras almas. Pero ¿qué nos dice la Biblia, la infalible palabra de Dios, sobre todo esto? Vamos a descubrir juntos 5 hechos que les sorprenderán y transformarán su comprensión sobre la muerte. Primero, hablemos sobre uno de los mayores equívocos, el contacto con los muertos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de espíritus que supuestamente interactúan con los vivos, trayendo mensajes del más allá? Películas y series adoran explorar esta temática, como en Ghost, la sombra del amor. Pero, mis amados, la Biblia es clara. Los muertos no tienen contacto con los vivos. En Eclesiastés, capítulo 9, está escrito que los muertos nada saben y no tienen más parte en nada de lo que sucede bajo el sol. Esto significa que cualquier mensaje que escuchen supuestamente venido de un ser querido fallecido no es de él, sino una trampa para engañarlos y desviarlos de los caminos del Señor. Ahora, vayamos a un punto crucial y reconfortante: el destino de nuestro espíritu. La Biblia nos asegura que cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo y nuestro espíritu retorna a Dios. No hay vagar por el mundo, no hay reencarnación. En Eclesiastés 12, versículo 7, leemos que el polvo vuelva a la tierra, de donde vino, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto es una promesa de retorno al Creador, una garantía de que estamos bajo su cuidado eternamente. Y hay más, queridos. Para aquellos que han entregado sus vidas a Jesús, hay una promesa aún más especial: estaremos inmediatamente en la presencia de Cristo. Así como el ladrón en la cruz al lado de Jesús, quien fue asegurado por el mismo Señor que estaría con él en el paraíso ese mismo día. No hay espera, no hay purgatorio. Hay un encuentro inmediato y glorioso con nuestro Salvador. Pero ¿qué sucede con nuestros cuerpos? La Biblia nos dice que para los cristianos, los cuerpos duermen. Esto puede parecer un concepto extraño, pero Jesús mismo usó esta expresión cuando habló de la muerte de Lázaro. Él dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Esta metáfora de dormir se refiere al estado temporal del cuerpo hasta el regreso de Cristo. Y cuando Jesús vuelva, será un momento de transformación indescriptible. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos revela que, al sonar la última trompeta, los cuerpos físicos de los cristianos serán resucitados y transformados en cuerpos incorruptibles. Aquellos que estaban muertos y aquellos que estén vivos se encontrarán con Cristo, y todos tendrán cuerpos glorificados, libres de dolor, enfermedad y corrupción. Ahora, sé que muchos de ustedes se preguntan sobre la cremación. ¿Impide la cremación la resurrección? La Biblia no da instrucciones explícitas sobre la cremación, pero nos ofrece principios claros. En Génesis 3, versículo 19, aprendemos que nuestros cuerpos vinieron del polvo, y al polvo volverán, ya sea por descomposición natural o por cremación. El poder de Dios trasciende cualquier forma física de nuestros restos mortales. Queridos, la práctica de la cremación no limita el poder de Dios para resucitarnos. Dios,
en su infinita sabiduría y poder, es capaz de reunir cada partícula de nuestros cuerpos, sin importar cómo hayan sido dispuestas. Lo que importa es la condición de nuestra alma y nuestra fe en Cristo. A lo largo del tiempo, la cremación era una práctica común en varias culturas, pero no entre los israelitas y los primeros cristianos, quienes preferían el entierro. Sin embargo, la decisión entre cremación y entierro es personal y debe hacerse con reflexión y apoyo familiar, dentro de la libertad cristiana. Y finalmente quiero asegurarles, la cremación no afecta nuestra elegibilidad para el cielo. La condición del cuerpo físico no determina nuestro destino eterno, sino nuestra fe y obediencia a Dios. El sacrificio de Cristo cubre todos los pecados, incluida cualquier elección sobre la disposición del cuerpo. Mis amados, al contemplar estos misterios, somos llamados a confiar en la promesa de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que esta certeza nos traiga paz y consuelo. Que seamos firmes en la fe, esperando el glorioso día en que todos estaremos con Cristo, en cuerpos glorificados, viviendo eternamente en su presencia. Prepárense para un viaje de revelaciones que transformará sus vidas. Quédense conmigo, pues lo mejor aún está por venir. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a abordar una de las preguntas más comunes y profundas que todos nosotros en algún momento nos hacemos. ¿Qué pasa conmigo después de que muera? Este cuestionamiento nos conecta con nuestra mortalidad y nos lleva a reflexionar sobre la eternidad. No es solo una curiosidad pasajera, sino una búsqueda de entendimiento que toca nuestro corazón y nuestra alma. ¿Quién nunca se ha preguntado si habrá vida después de la muerte, si reencarnaremos o si seremos juzgados para ir al cielo o al infierno? La Biblia nos da dirección y claridad. En Eclesiastés 3, versículo 11, leemos que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Esta búsqueda no es accidental, es un anhelo profundo, plantado en nosotros por el mismo Creador. Y naturalmente nos encontramos preguntándonos, ¿reencarnaré en otro cuerpo o iré al cielo o al infierno? Estas preguntas son universales, cruzando culturas y generaciones. Pero, ¿dónde buscar las respuestas? Veamos lo que la sociedad cree. Una encuesta reciente en Estados Unidos reveló que 80% de la población mundial cree en la vida después de la muerte. Este número es significativo, mostrando que la mayoría de las personas tiene la convicción de que el alma es inmortal. La creencia de que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo más allá, es un hilo común que une muchas religiones y filosofías. Piense en la variedad de creencias. Algunos creen que, al morir, el alma entra en un purgatorio para pagar por sus pecados antes de ir al cielo. Otros creen en la reencarnación, donde el alma regresa a la tierra en un nuevo cuerpo, tal vez para aprender nuevas lecciones o corregir errores pasados. Y hay aquellos que esperan dormir en sus tumbas hasta el regreso de Cristo, cuando todos serán resucitados y juzgados. Estas creencias, tan diversas y a veces conflictivas, nos muestran una cosa: el ser humano tiene un deseo innato de entender lo que viene después de la muerte. Pero la confusión y la incertidumbre persisten, porque estas creencias, aunque reconfortantes para algunos, no poseen la claridad que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En Juan 11, versículo 25 y 26, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente». Esta afirmación poderosa nos da una visión clara de la promesa divina para aquellos que creen. No es una promesa de reencarnación o de un purgatorio, sino de vida eterna a través de Jesucristo. Esta certeza se fortalece en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14, donde Pablo escribe: «Hermanos, no queremos que ignoren lo que sucede con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos también que Dios traerá mediante Jesús y junto con Él a los que durmieron en Él». La esperanza cristiana está enraizada en la resurrección y en la vida eterna con Cristo. Pero ¿qué pasa entre la muerte y esta promesa de resurrección? ¿Nuestros espíritus vagan por la tierra, como en tantas historias y leyendas? Vamos a explorar esta cuestión en profundidad, a la luz de la palabra de Dios.
revelando la verdad sobre el destino del espíritu humano después de la muerte. Prepárense para un descubrimiento sorprendente que desafiará y transformará su comprensión de la vida después de la muerte. El deseo de entender el más allá no es exclusivo de una cultura o religión. Es un anhelo universal, reflejado en las variadas creencias alrededor del mundo. Una encuesta realizada en Estados Unidos reveló que aproximadamente 80% de la población mundial cree en algún tipo de vida después de la muerte. Esta creencia generalizada nos muestra que la humanidad, en su esencia, no ve la muerte como el fin, sino como una transición hacia una nueva existencia. Vamos a explorar algunas de estas creencias más comunes. Primero, tenemos la idea del purgatorio. Muchos creen que después de la muerte, el alma pasa por un período de purificación. Este concepto es especialmente fuerte en algunas tradiciones cristianas, donde el purgatorio se ve como un lugar intermedio donde las almas son purificadas de sus pecados antes de ser admitidas en el cielo. Esta creencia ofrece un sentido de justicia divina, donde los pecados son tratados y el alma es preparada para la eternidad con Dios. Por otro lado, tenemos la creencia en la reencarnación, que es predominante en religiones como el hinduismo y el budismo. Según esta visión, el alma no pasa inmediatamente a un estado final, sino que regresa a la tierra en un nuevo cuerpo, continuando su ciclo de vidas hasta alcanzar un estado de perfección o iluminación. Esta perspectiva sugiere una continuidad de aprendizaje y crecimiento espiritual a través de múltiples existencias. Otra creencia común es la de que los muertos descansan hasta la vuelta de Cristo. Para muchos cristianos, esta visión está profundamente enraizada en la esperanza de la resurrección final. Ellos creen que los muertos duermen hasta que Jesús regrese, momento en el cual serán resucitados para el juicio final y la vida eterna. Esta creencia se basa en pasajes bíblicos como 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, que dice: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Estas creencias, aunque variadas, comparten un tema común. La vida después de la muerte es una realidad, y cada alma encontrará su destino de acuerdo con su fe y acciones. Sin embargo, es importante recordar que la confusión y las diferentes interpretaciones a menudo llevan a las personas a sentirse inseguras sobre lo que realmente sucede después de la muerte. La Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece claridad y dirección sobre estas cuestiones. En Juan 5, 28 y 29 Jesús nos dice: «No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien, para resurrección de vida, y los que hicieron el mal, para resurrección de condenación». Este versículo nos da una visión clara de que habrá una resurrección para todos, seguida de juicio. A medida que avanzamos, profundicemos nuestra comprensión de lo que la Biblia dice sobre el estado de los muertos y el destino del espíritu humano. Continúen conmigo en esta reveladora jornada, donde exploraremos verdades profundas que iluminarán nuestras mentes y calentarán nuestros corazones. Lo que la Biblia nos revela sobre el estado de los muertos y el aislamiento que ocurre después de la muerte es un tema de gran importancia y que a menudo se malinterpreta o distorsiona. La palabra de Dios nos ofrece claridad y nos ayuda a entender lo que realmente sucede cuando partimos de esta vida. Una de las creencias más comunes en varias culturas y religiones es la idea de que los muertos pueden mantener contacto con los vivos, influyendo en sus vidas o incluso enviando mensajes desde el más allá. Películas, libros e historias populares retratan frecuentemente espíritus de personas fallecidas que vagan por la tierra, interactuando con los vivos. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En Eclesiastés 9, versículo 5 y 6 está escrito: «Pues los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Para ellos no hay más recompensa, y su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol». Este versículo nos da una comprensión clara de que los muertos no tienen conciencia de lo que sucede en la tierra. Están completamente aislados de los vivos, sin ninguna influencia o comunicación con el mundo de los vivos. Este aislamiento se enfatiza aún más en la parábola de Jesús sobre el rico y Lázaro, encontrada en Lucas 16,
versículo 19 a 31. En la historia, el rico, después de la muerte, se encuentra en tormento en el Hades, mientras Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Cuando el rico pide que Lázaro vaya a advertir a sus hermanos vivos sobre la realidad del más allá, Abraham responde: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan». Y cuando el rico insiste, diciendo que un muerto resucitado los convencería, Abraham afirma: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos». Esta parábola ilustra la barrera infranqueable entre los muertos y los vivos. No hay comunicación, no hay retorno para avisar o influir en los vivos. Los muertos están en un estado de aislamiento completo, esperando el juicio final. Además, la Biblia nos advierte contra la práctica de consultar a los muertos. En Deuteronomio 18, versículo 10 a 12, Dios prohíbe claramente la nigromancia y otras prácticas ocultas. «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas». Esto nos muestra que buscar contacto con los muertos no solo es inútil, sino que también es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos entender que, según la Biblia, los muertos están en un estado de completo aislamiento de los vivos. No pueden interactuar, influir o comunicarse con nosotros de ninguna forma. Esto nos llama a enfocar nuestra fe y esperanza en la palabra de Dios y no en supersticiones o creencias populares. Continuemos nuestra jornada, pues a continuación exploraremos el destino del espíritu después de la muerte, una revelación que traerá aún más claridad sobre el plan divino para cada uno de nosotros. Prepárense para un descubrimiento sorprendente y transformador. El destino de nuestro espíritu después de la muerte. ¿Qué realmente sucede con nuestra esencia, nuestra alma, cuando dejamos este mundo? La palabra de Dios nos proporciona una claridad impresionante sobre este tema, revelando una verdad que trae paz y esperanza a nuestros corazones. Cuando hablamos sobre la muerte, es natural pensar en el cuerpo físico que vemos y tocamos. Pero como seres creados a imagen y semejanza de Dios, somos más que solo carne y hueso. En Génesis 2, versículo 7 leemos: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente». Este aliento de vida es el espíritu que Dios nos dio, la esencia que nos hace estar vivos y conectados con nuestro Creador. Según la Biblia, cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, pero nuestro espíritu regresa a Dios. En Eclesiastés 12, versículo 7, está escrito: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este versículo nos da una visión clara y reconfortante. Nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu, regresa para estar con Dios. No hay vagar por el mundo, no hay reencarnación. Hay un retorno directo e inmediato a nuestro Creador. Esta verdad es aún más significativa cuando consideramos las palabras de Jesús. En Lucas 23, versículo 46, mientras estaba en la cruz, Jesús dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Incluso en el momento de la muerte, Jesús nos mostró que el espíritu regresa al Padre. Esta declaración poderosa nos ofrece un modelo de confianza y entrega completa a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Y hay más consuelo al saber que este retorno a Dios no es solo un estado nebuloso o indefinido. La Biblia nos promete que, al regresar a Dios, nuestro espíritu estará en un estado de paz y descanso, esperando la resurrección final. En Filipenses 1, versículo 23, Pablo expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto nos muestra que, al dejar esta vida, estaremos inmediatamente en la presencia de Cristo, disfrutando de su paz y amor. Además, en 2 Corintios 5, versículo 8, Pablo afirma: «Confiamos y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Esta confianza inquebrantable de Pablo nos da una visión clara de que nuestro espíritu, al dejar el cuerpo, estará con el Señor, en comunión directa y eterna con Él. Queridos, esta certeza debe llenar nuestros corazones de esperanza y valentía. No necesitamos temer a la muerte,
porque sabemos que nuestro espíritu está destinado a regresar a nuestro amoroso Padre Celestial. Este conocimiento transforma nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte, dándonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los cristianos fieles, aquellos que han entregado sus vidas a Jesús, van inmediatamente a la presencia de Cristo al dejar este mundo. Esta verdad es un faro de esperanza y alegría para todos nosotros que creemos en el Señor. Imaginen por un momento la escena del Calvario, donde Jesús, en su infinita misericordia, extiende la promesa de vida eterna a un ladrón arrepentido. En Lucas 23, 42 y 43 leemos: Entonces él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras no fueron solo para aquel hombre en la cruz, sino que son una promesa eterna para todos los que ponen su fe en Cristo. Inmediatamente después de la muerte, estamos en la presencia de nuestro Salvador. Esta certeza se refleja en las palabras de Pablo en Filipenses 1, 21 a 23, donde expresa su confianza y deseo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si he de vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, y no sé cuál escoger. Me siento presionado de ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo nos muestra que al morir, los fieles están con Cristo, un estado de existencia que él describe como muchísimo mejor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí en la tierra. Y hay aún más evidencia de esta gloriosa verdad. En el libro de Hechos, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, está a punto de ser apedreado, mira al cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Exclama en Hechos 7, 56: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Poco después dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas palabras nos muestran que incluso en los momentos finales de su vida, Esteban tenía la certeza de que su espíritu estaría inmediatamente con Jesús. Esta promesa de estar con Cristo inmediatamente después de la muerte no es solo para mártires o apóstoles, sino para todos los creyentes fieles. En 2 Corintios 5, versículos 6 a 8, Pablo escribe: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta confianza de Pablo refleja la esperanza de todos los cristianos de que, al dejar este cuerpo mortal, estaremos en la presencia del Señor. Esta verdad debe llenar nuestros corazones de paz y alegría. Saber que al morir somos recibidos en los amorosos brazos de Jesucristo nos da valor para enfrentar cualquier desafío en esta vida. No estamos solos en la muerte, sino que entramos en comunión eterna con nuestro Salvador. Comprender lo que sucede después de la muerte nos lleva ahora a un concepto fascinante y frecuentemente malinterpretado: el estado de los cuerpos de los cristianos después de la muerte. La Biblia utiliza una metáfora poderosa para describir este estado: el dormir. Vamos a explorar juntos qué significa esto y cómo esta imagen nos da esperanza y consuelo. Cuando la Biblia habla sobre los cuerpos de los cristianos durmiendo, no se refiere a un sueño común, sino a un estado temporal de reposo hasta la vuelta de Jesús. Jesús mismo usó esta metáfora en varias ocasiones. En Juan 11, versículo 11 a 14, cuando sus discípulos estaban preocupados por la condición de Lázaro, Jesús dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos no entendieron inmediatamente, pensando que Lázaro estaba simplemente descansando. Entonces Jesús explicó claramente: Lázaro ha muerto. Aquí, Jesús usa el dormir para ilustrar que la muerte no es el fin, sino un estado temporal antes de la resurrección. Esta imagen de dormir es reconfortante, sugiere paz y descanso, y nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14, Pablo escribe: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo utiliza la metáfora del sueño para transmitir que aquellos que han muerto en Cristo están en un estado de reposo,
esperando la gloriosa resurrección. Además, en 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo revela un misterio. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo nos muestra que en la vuelta de Jesús, aquellos que durmieron serán resucitados y transformados. Este dormir es temporal y culmina en la gloriosa transformación y resurrección de los cuerpos. Esta transformación es aún más detallada en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el momento culminante de nuestra esperanza cristiana, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. La metáfora del dormir nos ofrece una visión de paz y esperanza. Nos recuerda que la muerte no es el fin, sino una etapa temporal antes de la gloriosa resurrección. Este descanso es una preparación para el gran día en que todos los creyentes serán resucitados y transformados para vivir eternamente con Cristo. La resurrección y la transformación de los cuerpos de los cristianos en la vuelta de Jesús es un evento extraordinario, una promesa que nos llena de esperanza y alegría. La Biblia nos da una visión clara y emocionante de lo que sucederá cuando Cristo regrese en gloria. Comencemos con las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, donde él nos revela un misterio profundo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar la trompeta final. Porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este versículo es una poderosa promesa de que, en la vuelta de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán, y sus cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados e incorruptibles. Esta resurrección es la culminación de nuestra fe y esperanza. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 y 17, Pablo describe este evento de manera aún más detallada. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imaginen el sonido de la trompeta, el cielo abriéndose y todos los creyentes, vivos y muertos, encontrándose con el Señor en las nubes. ¡Qué visión gloriosa y emocionante! ¿Pero qué significa tener un cuerpo transformado? Pablo nos da una visión de esta transformación en Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos serán transformados para asemejarse al cuerpo glorioso de Jesús. Ya no estarán sujetos al dolor, a la enfermedad o a la muerte, sino que serán perfectos, inmortales e incorruptibles. Esta transformación también se describe en 1 Corintios 15, 42 a 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje nos da una visión clara del contraste entre nuestros cuerpos actuales y los cuerpos glorificados que recibiremos en la resurrección. Lo corruptible se convertirá en incorruptible. La deshonra se transformará en gloria. La debilidad se revestirá de poder y el cuerpo natural se convertirá en un cuerpo espiritual. Esta promesa de resurrección y transformación es un pilar de nuestra fe. Nos da esperanza, nos fortalece en tiempos de dificultad y nos recuerda el destino glorioso que nos espera. No importa lo que enfrentemos en esta vida,
podemos estar seguros de que un día, cuando suene la trompeta, seremos resucitados y transformados para vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucede con aquellos que fueron cremados? ¿Serán también resucitados en el regreso de Jesús? Esta pregunta es legítima y merece ser abordada con base en las Escrituras y en la comprensión del poder ilimitado de Dios. Primero, reconozcamos que la Biblia no proporciona instrucciones explícitas sobre la cremación. No condena ni aprueba directamente esta práctica. Sin embargo, los principios bíblicos y la comprensión del poder de Dios nos ofrecen claridad y consuelo sobre este asunto. En Génesis 3:19, Dios declara a Adán: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Este versículo nos recuerda que nuestros cuerpos físicos, ya sean enterrados o cremados, volverán al polvo. La forma en que esto sucede, a través de la descomposición natural o la cremación, no altera la promesa de Dios sobre la resurrección. El enfoque de la resurrección no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la certeza de que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, independientemente del estado de sus restos mortales. En Apocalipsis 20:13 leemos: «El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras». Este versículo ilustra que Dios resucitará a todos los muertos, sin importar dónde estén sus cuerpos o en qué estado se encuentren. La comprensión del poder de Dios es crucial aquí. En Filipenses 13:20 y 21, Pablo nos recuerda: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Si Dios puede transformar nuestros cuerpos humillados en cuerpos gloriosos, ciertamente puede reunir y transformar nuestros cuerpos, independientemente de cómo fueron dispuestos después de la muerte. Históricamente, la cremación no era una práctica común entre los israelitas y los primeros cristianos, quienes preferían el entierro. Sin embargo, la elección entre cremación y entierro es una decisión personal que debe tomarse con reflexión y oración. Lo importante es entender que esta decisión no limita el poder de Dios ni la promesa de resurrección. Otra preocupación que muchos tienen es si la cremación puede verse como una práctica pagana o si de alguna manera puede afectar la elegibilidad para el cielo. Sin embargo, la Biblia es clara en que nuestra salvación y resurrección no dependen de las circunstancias físicas de nuestros cuerpos después de la muerte, sino de nuestra fe en Jesucristo. En Romanos 8, versículo 38 y 39, Pablo afirma: «Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro». Por lo tanto, queridos, podemos tener plena confianza de que aquellos que fueron cremados serán igualmente resucitados en el regreso de Jesús. El poder de Dios trasciende todas las limitaciones humanas, y la promesa de la resurrección es para todos los creyentes, independientemente de la forma en que sus cuerpos fueron dispuestos. Queridos hermanos y hermanas, nuestra jornada nos lleva ahora a una reflexión importante sobre la libertad cristiana y la decisión personal entre la cremación y el entierro. Es natural que ante la muerte surjan preguntas sobre la manera más adecuada de tratar los cuerpos de nuestros seres queridos y los nuestros propios. La Biblia, aunque no ofrece un mandato explícito sobre este asunto, nos proporciona principios que nos ayudan a tomar decisiones sabias y llenas de fe. La libertad cristiana es un don precioso que Dios nos ha concedido, permitiéndonos tomar decisiones basadas en nuestra conciencia y entendimiento de las Escrituras. En Romanos 14, versículo 5 y 6, Pablo nos enseña: «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios».
Este principio de libertad se aplica también a nuestras decisiones sobre la cremación y el entierro. La decisión entre la cremación y el entierro debe tomarse con oración y reflexión, considerando los deseos personales, las tradiciones familiares y el consuelo espiritual de los seres queridos. Es esencial recordar que esta decisión no afecta la promesa de resurrección dada por Dios a todos los creyentes. Nuestra salvación y resurrección no dependen de las circunstancias físicas de nuestros cuerpos después de la muerte, sino de nuestra fe en Jesucristo. A lo largo de la historia, la práctica del entierro fue común entre los israelitas y los primeros cristianos. En Génesis 23, vemos a Abraham comprando una cueva para enterrar a su esposa Sara, estableciendo una tradición de sepultura que continuó con los patriarcas. En el Nuevo Testamento, leemos sobre el entierro de Jesús en una tumba nueva, demostrando respeto y cuidado hacia el cuerpo. Sin embargo, la cremación también ha sido una práctica en varias culturas, y en los tiempos modernos se ha convertido en una opción común por razones prácticas y económicas. Lo que es crucial entender es que la elección entre la cremación y el entierro es una cuestión de preferencia personal y circunstancias individuales. La Biblia nos da libertad para elegir lo que sea más apropiado para nosotros y nuestras familias. En Colosenses 3, 17, Pablo nos aconseja: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Este versículo nos anima a tomar todas nuestras decisiones, incluida la disposición de los cuerpos, con un corazón lleno de gratitud y en el nombre del Señor. Cuando hacemos nuestras elecciones con fe y gratitud, estamos honrando a Dios. Además, debemos buscar la sabiduría de Dios en oración al tomar estas decisiones. Santiago 1, versículo 5 nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Al buscar la guía divina, podemos tener confianza de que nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios y traen paz a nuestro corazón. Finalmente, es esencial comunicar nuestros deseos y decisiones con nuestros seres queridos. Esto no solo ayuda a aliviar cualquier incertidumbre o confusión futura, sino que también asegura que nuestras elecciones sean respetadas y honradas de acuerdo con nuestra fe y convicción. Al continuar nuestra jornada, exploraremos cómo la condición del alma es el factor determinante para nuestra elegibilidad para el cielo, y no la disposición de nuestro cuerpo físico. Este próximo paso nos ayudará a entender aún más profundamente la importancia de nuestra vida espiritual y el impacto eterno de nuestras elecciones de fe. Hemos llegado ahora a un punto crucial. La condición de nuestra alma es el factor determinante para nuestra elegibilidad para el cielo, no la disposición de nuestro cuerpo físico. Esta verdad es fundamental y nos trae un profundo consuelo y seguridad. La Biblia nos enseña repetidamente que Dios mira el corazón y el alma del individuo, y no las apariencias externas. En 1 Samuel 16, versículo 7, el Señor le dijo a Samuel: «No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». Este principio se aplica también a nuestra vida después de la muerte. Dios juzga nuestras almas, nuestras vidas, nuestras acciones y nuestra fe, no la condición física de nuestros restos mortales. Jesús, en su ministerio terrenal, enfatizó la importancia del estado espiritual sobre las cuestiones físicas. En Juan 3, versículo 3, Él dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Este nuevo nacimiento es un renacimiento espiritual, una transformación interior que nos prepara para el reino de Dios. Nuestra salvación y entrada al cielo dependen de este renacimiento espiritual, no de lo que le suceda a nuestro cuerpo después de la muerte. La parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, versículo 19 a 31, también ilustra esta verdad. En la historia, el rico, que vivió en lujo sin preocuparse por los necesitados, se encuentra en tormento después de la muerte, mientras que Lázaro, un mendigo que sufrió mucho en vida, es consolado en el seno de Abraham.
Esta parábola nos muestra que el destino eterno de nuestras almas está determinado por nuestras vidas espirituales y morales, y no por nuestra condición física o por el tratamiento de nuestro cuerpo después de la muerte. Además, el mensaje de Pablo en Romanos 8, versículo 10 y 11 es claro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí, Pablo destaca que la vida del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos da vida eterna, no el estado de nuestro cuerpo físico. La promesa de la resurrección es una prueba del poder de Dios. En 1 Corintios 15, versículo 42 a 44, Pablo nos asegura: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Este pasaje nos recuerda que, independientemente de la condición de nuestros cuerpos en la muerte, Dios los transformará en cuerpos glorificados en la resurrección. Por lo tanto, queridos, podemos tener plena confianza de que la condición física de nuestros restos mortales no impide nuestra entrada al cielo. Lo que importa es la condición de nuestra alma y nuestra relación con Dios. Como dijo Jesús en Juan 11, versículo 25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta promesa es nuestra garantía de vida eterna. Ahora, a medida que avanzamos, vamos a explorar la cobertura del sacrificio de Cristo y cómo asegura nuestra salvación, independientemente de nuestras imperfecciones o decisiones relacionadas con el tratamiento de nuestros cuerpos. Este próximo paso nos revelará la profundidad del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo cubre todos los pecados, incluyendo cualquier cuestión relacionada con la cremación o la disposición de nuestros cuerpos después de la muerte. Este es un aspecto central de nuestra fe y comprensión de la gracia de Dios. En Juan 19, versículo 30, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: «Consumado es». Estas palabras poderosas significan que Jesús completó la obra de la redención. Él pagó el precio total por nuestros pecados, ofreciéndose como sacrificio perfecto. Esto incluye todos los pecados e imperfecciones, asegurándonos la cobertura completa por su gracia y amor. La comprensión de esta cobertura total es esencial para nuestra paz espiritual. En Hebreos 10, versículo 10 leemos: «Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre». El sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados de una vez por todas, sin excepción. No importa cuáles decisiones hemos tomado o tomaremos, la gracia de Dios a través de Jesús es abarcadora y completa. Algunos pueden preocuparse por la cremación debido a su asociación histórica con prácticas paganas o debido a interpretaciones específicas de tradiciones religiosas. Sin embargo, nuestra fe no está basada en prácticas culturales o históricas, sino en la obra redentora de Cristo. En Romanos 8, versículo 1, Pablo afirma: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta verdad nos libera de cualquier miedo o culpa asociados con decisiones sobre la disposición de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo también nos recuerda en Efesios 1, versículo 7, «En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». Las riquezas de la gracia de Dios son infinitas y poderosas para perdonar todos los pecados, purificarnos y prepararnos para la vida eterna con Él. Esto incluye cualquier decisión sobre entierro o cremación. Además, nuestra resurrección y transformación no dependen de la condición de nuestros cuerpos después de la muerte, sino del poder de Dios y del sacrificio de Cristo. En 1 Corintios 15, 42 a 44, Pablo nos da la garantía de que los cuerpos resucitados serán transformados, glorificados e incorruptibles. Dios, en su omnipotencia, no está limitado por circunstancias físicas.
Él reunirá y transformará nuestros cuerpos, independientemente de cómo hayan sido dispuestos. La gracia de Dios revelada a través de Jesucristo es la base de nuestra fe y esperanza. En Tito 2, versículo 11 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta salvación se ofrece a todos, sin excepción, y es lo suficientemente poderosa para cubrir todas nuestras fallas y decisiones. Al comprender la profundidad del sacrificio de Cristo y la amplitud de su gracia, somos llamados a vivir en libertad y confianza. No hay nada que podamos hacer que esté fuera del alcance del amor redentor de Dios. Por lo tanto, podemos tomar nuestras decisiones sobre la disposición de nuestros cuerpos con paz, sabiendo que estamos cubiertos por el sacrificio de Cristo.